Les habla el doctor Eduardo Santiago, soy médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia, con especialidad en medicina física y rehabilitación de la Universidad Central de Venezuela y entrenamiento en el área de neurorehabilitación y neurociencia. Actualmente soy director médico del grupo FISIA y coordino la clínica de neurorehabilitación Neurofisia. Y desde el año pasado tengo la responsabilidad de presidir la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Ante todo, quisiera agradecer la gentil invitación que nos han hecho la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Neurología, el comité organizador del Congreso de Movimientos Anormales, y en especial la invitación de mi querido amigo el doctor Bruno Ferrer, quienes nos han convidado a participar y contribuir en este ya tradicional evento científico venezolano. Y cuando me invitaron a hablar sobre rehabilitación en pacientes con trastorno del movimiento, y quise enfocar el tema en los principios del aprendizaje motor en neurorehabilitación. Y cuando hablamos de neurorehabilitación, nuestro papel está en potenciar las capacidades de aprendizaje y adaptación y las capacidades de recuperación del paciente, basándonos en la neuroplasticidad del sistema nervioso y sobre todo en esa capacidad de aprendizaje motor que nuestros pacientes tienen. Ahora bien, cuando hablamos de neuroplasticidad, hablamos de neurorehabilitación y hablamos de aprendizaje motor, hay una serie de retos interesantes para poder obtener resultados positivos que impacten en forma importante no solamente la función o la disfunción que el paciente presenta a consecuencia de su enfermedad, sino sobre todo impacten positivamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Esta conferencia está enfocada básicamente en esos principios de aprendizaje motor que finalmente intentamos aplicar en todas las indicaciones y en todas las herramientas y técnicas que utilizamos en el área terapéutica. Obviamos un poco lo que es el abordaje intervencionista, la aplicación de toxina, de fenol y alternativas más nuevas como la hialuronidasa que actualmente venimos utilizando en nuestro centro. Y nos vamos a enfocar básicamente en esa parte clínica. Vamos a procurar en los siguientes 30-40 minutos dividir la presentación en tres partes. Una primera parte donde nos vamos a concentrar en hablar un poco de esos conceptos generales esenciales para optimizar los resultados en el tratamiento, en el abordaje y tratamiento rehabilitador de nuestros pacientes. En una segunda parte, quizás el core de esta conferencia, hablar un poquito sobre el papel de la neuroplasticidad y en particular el papel del aprendizaje motor y los principios de ese aprendizaje motor para luego ser aplicado en lo que hablaremos en una tercera parte, que serían las técnicas específicas que utilizamos en el tratamiento rehabilitador. Y como mencionamos en un principio, el paciente neurológico es un paciente sumamente complejo, multidimensional, con múltiples aristas. Y por lo tanto su abordaje, su manejo tiene la misma complejidad, tiene las mismas múltiples aristas que deben ser no solamente estudiadas, sino manejadas para en un primer instante tener un diagnóstico funcional adecuado, pero además para tener una mejor base para iniciar un tratamiento rehabilitador con un mejor pronóstico desde el punto de vista funcional. Y necesariamente para manejar esta complejidad es imprescindible el trabajo multidisciplinario o interdisciplinario, el trabajo en equipo en términos generales, donde tengamos diferentes profesionales y diferentes especialistas que nos ayuden a nuevamente abordar cada una de esas dimensiones, cada una de esas aristas desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico en pro de obtener resultados positivos
acordes a las expectativas tanto del paciente como del equipo. Pero además es importante que en este concepto de trabajo del equipo, el paciente y el binomio paciente-cuidador forme parte activa de este equipo, sea un miembro activo que tenga no solamente peso en la toma de decisiones y tenga peso en el tratamiento per se, sino además forma una parte activa en la discusión de esas condiciones, de esos objetivos, de esas metas que el paciente, el equipo terapéutico está buscando. Pero para que esto se lleve a cabo, la comunicación y los canales de comunicación deben ser fluidos, debemos aprender a hablar los mismos, con los mismos códigos, hablar en el mismo lenguaje, que sepamos entender cuáles son las herramientas y las potencialidades no solamente del paciente per se, sino también de los diferentes miembros del equipo de trabajo. Y un punto importante en el paciente neurológico que suele ser un paciente con un cambio brusco en su vida normal o regular. Tendemos a tener problemas en esa motivación, en lograr motivación suficiente para que el paciente participe efectivamente en el tratamiento rehabilitador. Y parte de las estrategias que utilizamos para aumentar esa motivación es precisamente integrar al paciente como un miembro activo en el equipo de trabajo. Que el paciente entienda y sepa que es escuchado, que su opinión tiene peso y tiene mucho peso en el equipo. Y parte de esa comunicación y esa negociación implica establecer un balance entre las expectativas del paciente, que realmente tiene mucho más peso para decidir los objetivos del tratamiento, con la evaluación objetiva y funcional y el pronóstico que el equipo terapéutico pueda tener. Y la idea es, nuevamente, muchas veces las expectativas del paciente no están en un plano real, pero tampoco le podemos dar tanto peso sobrepasando las expectativas del paciente, tanto peso al criterio médico o al criterio del equipo rehabilitador, porque en ese caso impactaríamos negativamente en lo que es la motivación del paciente. Entonces tenemos que hacer ese balance de la expectativa del paciente con el potencial y pronóstico funcional según la experticia y experiencia del equipo rehabilitador o del equipo terapéutico. Otro de los puntos importantes, conceptos básicos en neurorehabilitación, es establecer una correlación adecuada entre la clínica y la lesión. Tenemos que tener una comprensión clara e importante en la medida de lo posible de los mecanismos neurológicos y cómo estos impactan en la función o en la disfunción que sufre el paciente como consecuencia o secuela de la lesión o la enfermedad. Pero además es importante comprender que este déficit motor o esta alteración funcional a veces es consecuencia de problemas en la ejecución, a veces es consecuencia de un trastorno en la capacidad de planificación o a veces hay una alteración en el feedback sensoroperceptual que el paciente tiene. Y es importante esclarecer y aclarar esta relación clínica con la disfunción y con la lesión, porque las estrategias terapéuticas desde el punto de vista rehabilitador varían en forma importante de acuerdo a este punto en particular. Otro punto importante en cuanto a la correlación clínica con la lesión está en el análisis funcional, es decir, cómo impacta la enfermedad en la función del paciente en sus actividades básicas y el tipo o tamaño o severidad de lesión. A veces tenemos como conceptos básicos que lesiones subcorticales pequeñas, el pronóstico funcional en principio es mucho mejor que una lesión masiva, o que una lesión bilateral tiene un pronóstico funcional mucho peor que una lesión unilateral. Y esto estadísticamente puede ser cierto, pero lo que vemos en realidad es que no necesariamente esto se cumple. O sea, es sumamente importante establecer esa correlación clínica, pero es también sumamente importante que esa correlación clínica también tenga coherencia con
las expectativas del paciente y el pronóstico que el equipo rehabilitador establece. Y uno de los grandes retos, nuevamente, para establecer el estatus funcional del paciente y poder evaluar en forma objetiva cómo va progresando y respondiendo nuestro paciente al abordaje rehabilitador, al tratamiento rehabilitador, es establecer una evaluación funcional objetiva. Bien conocemos que existen una multiplicidad de herramientas, de protocolos de evaluación, de escalas de evaluación, pero que no todas ellas tienen un real impacto funcional. Es decir, yo puedo evaluar una escala de Tardieu, una escala de Ashworth o una escala de Tsui, y no necesariamente eso se va a reflejar en cómo el paciente funciona en su día a día. En ese sentido, se han establecido una serie de herramientas y estrategias para hacer esa correlación un poquito más cercana a lo que realmente el paciente tiene en su domicilio, cómo funciona en su día a día en su entorno regular. Nosotros en particular tenemos una batería de herramientas donde utilizamos una evaluación funcional de la marcha, sobre todo en pacientes espásticos, en pacientes con distonías generalizadas, en pacientes con enfermedad de Parkinson o con trastornos importantes de la marcha, donde hacemos una batería especial para evaluar la capacidad funcional de esa marcha, cómo es el estatus inicial y cómo se va impactando o cómo va impactando el tratamiento en esta capacidad funcional en específico. En este sentido, la evaluación funcional de la marcha que nosotros realizamos incluye, por supuesto, la aplicación de la escala de Bartel, la aplicación de la prueba de los 10 metros, el Up and Go Test cronometrado y la prueba de los 6 minutos. La prueba de los 10 metros nos evalúa velocidad de marcha, longitud de paso, el Up and Go Test cronometrado nos evalúa capacidad de cambio de postura y sobre todo nos mide lo que es el riesgo de caída, y la prueba de los 6 minutos nos evalúa lo que es la capacidad cardiorrespiratoria o capacidad vital de nuestros pacientes. Pero además hacemos la aplicación del Gold Attainment Scaling o la escala de gas. Es una escala sumamente interesante. No voy a caer en mucho detalle ahorita porque es una conferencia para explicar la aplicación práctica de la escala de gas. Pero básicamente lo que nos ayuda a hacer es objetivizar lo que hacemos normalmente en un examen físico neurológico y nos ayuda en varios puntos que ya hemos hablado. Nos ayuda a negociar porque es imperativo negociar con el paciente. Nos ayuda a objetivizar cómo está desde el punto de vista objetivo e incluso en una escala numérica los diferentes ítems que nosotros evaluamos en el paciente en el examen físico. Establecemos pronósticos, es decir, el paciente está en un estatus A y creemos que con esta intervención va a llegar a B o a C o a C, entonces nos ayuda a hacer ese pronóstico y a medir nuestra capacidad de pronóstico de acuerdo a la intervención. Y digamos, es una escala muy útil y con un basamento básicamente funcional que nuevamente desde el punto de vista rehabilitador es esencial. Otro de los retos que nos trae la neurorehabilitación es que tradicionalmente el manejo rehabilitador o la visión que sobre todo otras especialidades tienen de la medicina física y rehabilitación es el control de secuelas, es decir, un abordaje más adaptativo en vez de restaurativo. Y esto hasta cierto punto sigue siendo válido, pero porque hacemos uso nuevamente de muchas alternativas y de muchas estrategias para tratar de cumplir una función motora que está limitada por una secuela o que está limitada por un patrón neurológico patológico. Pero en los últimos años cada día ha tomado más fuerza hacer al menos un abordaje mixto, haciendo muchísimo más énfasis en el abordaje restaurativo, es decir, apuntar a mejorar la función motora, no solamente a controlar el daño y producir cambios adaptativos, sino a tratar de modificar esos mecanismos neuronales que están relacionados con la discapacidad en base a una serie de
metodologías para aumentar la estimulación, la intensidad de la estimulación de las diferentes herramientas que utilizamos en rehabilitación para tener impacto positivo sobre el proceso de neuroplasticidad y finalmente que el paciente gane o mejore desde el punto de vista funcional. Este pronóstico funcional, por supuesto, es muy variable y va a depender de muchísimos factores, desde el diagnóstico per se hasta la severidad, la localización, el tiempo en el cual inicia el tratamiento rehabilitador o el tiempo que invierte en el tratamiento rehabilitador. Pero básicamente es sumamente importante entender que entre más precoz sea el primer contacto del paciente con el equipo rehabilitador y más precoz sea el inicio de este tratamiento rehabilitador, aumentamos en forma exponencial el potencial de ganancia funcional y el potencial que tenemos de influir en estos abordajes restaurativos versus un abordaje puramente adaptativo. Es sumamente importante además que independientemente del tiempo de evolución del paciente, siempre que exista presencia de algún tipo de actividad motora voluntaria, sea esta funcional o no, siempre habrá chance o habrá indicación de diferentes alternativas orientadas hacia este abordaje restaurativo o al menos un abordaje mixto. Y como principio básico del tratamiento intensivo de rehabilitación está el manejo de la dosificación y la intensidad per se del tratamiento. Dosis significa intensidad, e intensidad y dosis significa un número de repeticiones mínimas necesarias, una frecuencia de sesiones de fisioterapia y una duración no solamente de la sesión per se, sino del programa completo como tal, para que realmente tenga un impacto sobre el proceso de neuroplasticidad y realmente podamos influir en este proceso de aprendizaje motor en nuestros pacientes neurológicos. Y básicamente esta intensidad habla sobre, o en términos de repeticiones. Bien sabemos en la actualidad que para lograr modificaciones a nivel cortical de un gesto motor o de una cadena cinética en particular, necesitamos un número mínimo de 400, 600 repeticiones por gesto motor con una tarea específica, con un objetivo u orientado a objetivos específicos. Cuando esto lo comparamos con lo que normalmente se hace en una terapia tradicional, donde en promedio se hace entre 20 a 30 repeticiones por gesto, bien sacamos conclusiones de por qué en muchos casos los resultados de la terapia tradicional en el paciente neurológico están limitados. Pero además, esta intensidad también habla en términos de frecuencia. Actualmente sabemos que la frecuencia en cuanto a neurorehabilitación, estamos hablando de, lo ideal serían 5 sesiones a la semana, cuando en terapia convencional en promedio estamos hablando de entre 2 a 3 sesiones de fisioterapia a la semana, lo cual está muy por debajo de lo recomendado en términos de intensidad. Pero además, en términos de duración, también sabemos actualmente que lo mínimo necesario son 6 semanas de tratamiento o 20 horas acumuladas de inversión en el tiempo de sesiones de fisioterapia y de ejercicios autogestionados por el paciente en domicilio. Y lo ideal es llegar incluso a programas institucionalizados de al menos 6 meses de duración, para no solamente empezar a ver mejorías desde el punto de vista funcional, sino lograr la consolidación de esa ganancia funcional que muchas veces también vemos que obtenemos ganancia, pero por no tener una continuidad mínima necesaria, también vemos con mucha frecuencia pérdida de esas ganancias funcionales con el tratamiento. Y en cuanto al core o al main core de esta conferencia, que es el aprendizaje motor y la neuroplasticidad, Valerie Pomeroy en su trabajo publicado hace 2 o 3 años, habla sobre el aprendizaje motor como el cambio en la capacidad de una persona para desarrollar una habilidad como resultado de la práctica o experiencia. ¿Esto qué quiere decir? La repetición, el trabajo, el paciente entre mayor trabaje
a conciencia, mayor trabaje con coherencia, con objetivos específicos, con una intensidad adecuada, mejores resultados va a tener. Y este aprendizaje motor está basado en el error. Es decir, en base a la repetición yo me voy a equivocar y en la medida que yo logre ajustes correctivos a cada error que aparezca, en esa medida yo voy a producir cambios inicialmente a nivel periférico, pero la idea de que en la medida que esos cambios o esos ajustes correctivos se vayan haciendo más frecuentes y más intensos, van a producir finalmente cambios a nivel cortical que van a desencadenar en una mejoría en el performance o en el desarrollo de la función motora en nuestro paciente. Por supuesto, esto va a depender también de muchos factores. Por un lado, están las condiciones y las exigencias que la tarea per se pueda tener. Y por el otro lado está la capacidad del paciente en responder a esas correcciones o responder a esos ajustes necesarios en este proceso de aprendizaje. Si una tarea es muy simple, el desempeño va a ser perfecto o cerca de lo perfecto, pero va a ser poco desafiante, lo que va a conllevar a una curvatura de aprendizaje muy lenta. Por el otro lado, si las condiciones o la complejidad de la tarea es muy por encima de la capacidad del paciente, el paciente va a tener un mal desempeño por una tarea demasiado exigente, lo que también va a conllevar a una curvatura de aprendizaje. Aquí la idea nuevamente es establecer un balance entre la complejidad y las condiciones bajo las cuales hay que hacer la tarea y la capacidad del paciente, siempre tratando de llevar al paciente a sus límites, trabajando un 80, un 90% de sus capacidades, pero no muy por encima de sus capacidades porque, como lo explicamos antes, esto puede ser contraproducente en su progresión en el tratamiento rehabilitador. También en cuanto al aprendizaje motor, es sumamente importante establecer la capacidad de aprendizaje motor de nuestros pacientes en base a su capacidad de atención, a su habilidad o capacidad para comunicarse y a su habilidad o capacidad para la resolución de problemas. Por eso aquí es muy importante no solamente que esto sea una evaluación desde el punto de vista fisiátrica, es importante psicología, es importante la evaluación del mismo fisioterapeuta, del terapeuta ocupacional, de psicopedagogía, también la opinión de los diferentes especialistas para establecer cuál es la capacidad inicial del paciente y de esa manera establecer las mejores estrategias o herramientas para un tratamiento con mayor porcentaje de éxito. Pero además es necesario entender y establecer una correlación en muchos casos entre la capacidad de aprendizaje de nuestros pacientes y las lesiones, la lesión o la patología que el paciente presenta. Pero, por ejemplo, un paciente con una lesión de cerebelo, un paciente con enfermedad de Parkinson, sabemos que tiene una disminución o incluso una inhabilidad de aprender de sus errores, y esto nos obliga a establecer estrategias terapéuticas mucho más implícitas versus otros pacientes, como por ejemplo un paciente con una distonía focal o un paciente con una hemiparesia espástica que tiene una mejor habilidad de aprender de sus errores. Podríamos establecer estrategias mucho más explícitas. Y hablando del tipo de aprendizaje o el tipo de estrategia, tenemos que el aprendizaje implícito tiene que ver con ese aprendizaje incidental secundario a la práctica, un aprendizaje no planificado y que se va dando acorde a la respuesta del paciente. Es decir, es un aprendizaje mucho más intuitivo que establece o ayuda al paciente a mejorar en cuanto a su respuesta y adaptación a los diferentes fenómenos que lo rodean en su ambiente regular. Por otro lado, el aprendizaje explícito es un aprendizaje mucho más intencional, consciente y planificado. Cuando uno establece una tarea, uno planifica cómo la va a realizar, uno planifica cuáles son las metas y objetivos de esa tarea en particular, pero además uno también puede planificar cuáles son los potenciales errores
o déficit que el paciente puede establecer. Y es sumamente importante que el paciente en este proceso y en la medida que su capacidad cognitiva lo permita, tenga conocimiento de toda esta planificación, de la razón de ser de cada uno de los ejercicios, herramientas utilizadas en el tratamiento rehabilitador. Esto es un estudio de Melanie Klein que nos habla sobre la aplicación del aprendizaje motor en neurorehabilitación y sobre todo habla sobre la necesidad de establecer marcos de trabajo, protocolos de trabajo adaptables a los diferentes miembros del equipo para poder aplicar en forma efectiva los diferentes conceptos y principios del aprendizaje motor y cómo esto impacta en el proceso de neuroplasticidad, sobre todo pensando en potenciar la capacidad o el pronóstico funcional del paciente según su patología y condición inicial. Este otro trabajo interesante de Mark Olson, publicado el año pasado, que nos habla sobre el déficit del aprendizaje motor en pacientes con Parkinson y cómo es sumamente importante identificar el tipo de lesión del paciente, la ubicación de la lesión. En este caso, ellos hicieron de cómo alteraciones en el sistema estriatal en este tipo de pacientes, un impacto negativo importante en la capacidad de aprendizaje motor y cómo identificar este tipo de deficiencias nos ayudaba a tomar decisiones acordes a esto y tomar herramientas mucho más, en este caso, mucho más implícitas, es decir, trabajar mucho más con la intuición y con trabajos mucho más intuitivos y menos planificados versus herramientas mucho más estructuradas o cerradas. En esta segunda parte vamos a hablar un poco de lo que son los principios básicos del aprendizaje motor y el papel de la neuroplasticidad en esto. Y me gusta mucho este concepto de Garcés Vieira sobre neuroplasticidad, explicándola como la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, estimulación sensorial, el desarrollo, la disociación y el plan. Y aquí es sumamente importante la neuroplasticidad, es el sustrato primordial de todo proceso de aprendizaje y de establecimiento de memoria en cualquier individuo, e incluso es un subproceso básico en el proceso de desarrollo psicomotor cuando somos pequeños y vamos creciendo. Pero también la plasticidad forma parte de un proceso patológico y presenta fenómenos tanto adaptativos como maladaptativos posterior a una lesión. Y estos fenómenos maladaptativos en muchos casos pueden inhibir el potencial funcional de esas células en la periferia de la lesión por una hiperexcitabilidad del lado sano, por un sobreuso del lado sano que nos va a producir un aprendizaje del non-use o no usar o aprender a no utilizar el lado afecto por la implicación de los patrones patológicos relacionados con la enfermedad. O sea, esto es muy importante, no solamente resaltarlo, sino entenderlo y abordarlo en la toma de decisiones, porque no toda neuroplasticidad es buena y tenemos que aprender a tener un impacto sobre ese proceso de plasticidad para que ella haga mucho énfasis o logremos que haga mucho más énfasis en esos procesos restaurativos y no solamente en esos procesos adaptativos. Pero además entendemos que toda nuestra conducta y nuestra funcionalidad como ser vivo son producto de la actividad central, que ese feedback necesario para que esa plasticidad llegue y sea controlada a un nivel superior y tenga una expresión desde el punto de vista de aprendizaje en cómo mejoramos nuestra performance, nuestra ejecución en este aprendizaje motor. Y esto está basado en establecer una serie de metas a corto plazo, establecer pequeños cambios progresivos que nos ayuden en forma progresiva a ir avanzando para que
a mediano y largo plazo logremos metas mucho más ambiciosas desde el punto de vista funcional. Pero para que esto sea así, necesariamente la intensidad del estímulo que damos con nuestro tratamiento en rehabilitación tiene que ser lo suficiente como para que logre activar las vías motoras, logre impactar y excitar lo que es la corteza y todo lo que son las vías sensorimotoras para producir cambios que realmente produzcan impacto desde el punto de vista funcional en nuestro paciente. Y como vimos anteriormente, la plasticidad debe ser controlada y está mediada por procesos de neuromodulación. Y esos procesos de neuromodulación son modificables, son sensibles de modificar según las herramientas y el abordaje que nosotros tomemos con nuestros pacientes. Este estudio de Sofía Strodis, publicado en enero del 2017, nos habla un poco de cómo las diferentes intervenciones, sobre todo utilizando plataformas tecnológicas, logran impactar en ese proceso de neuroplasticidad y logran impactar en la mejoría desde el punto de vista de función motora en pacientes, en este caso con esclerosis múltiple. Y es sumamente importante, nuevamente, la intensidad, que es un concepto básico y que vale para las diferentes alternativas y herramientas que podamos aplicar. Pero sobre todo es importantísimo la aplicación en el tiempo y en el momento adecuado. Este otro trabajo que quizás es realmente el core de la conferencia de hoy. Yo inicialmente quise desarrollar mucho este trabajo, pero fue muy ambicioso intentar presentar esto en una conferencia de media hora, pero no quise pasarlo por alto y quise explicar cómo en este trabajo se hizo una revisión de los últimos 5 años de los principios básicos que se utilizan en neurorehabilitación para impactar positivamente en la capacidad del aprendizaje funcional o del aprendizaje motor en nuestros pacientes. Y estos principios básicos hablan sobre la práctica masiva y repetitiva, la práctica regular y la dosificación. Estos tres primeros principios son la base de lo que es el tratamiento intensivo en rehabilitación. Pero también habla de los principios de práctica de tareas específicas y tareas orientadas en metas, que también tienen mucha relación con esa intensidad, porque no solamente es el número de repeticiones o la cantidad de horas invertidas, sino que cada ejercicio o tarea a trabajar debe tener una meta o debe tener una razón de ser para que haga un feedback a nivel central y realmente estimule lo que es el proceso de neuroplasticidad. Además habla de los principios de variabilidad e incremento de la dificultad, que habla un poco sobre el establecimiento entre el balance en las condiciones bajo las cuales el paciente tiene que hacer una tarea específica y su capacidad de cumplir esa tarea. Y como hablamos anteriormente, ese balance es esencial. Si ponemos una tarea muy sencilla, no logramos nada. Si ponemos una tarea excesivamente difícil, tampoco vamos a lograr nada. Pero tenemos que procurar o intentar exigir lo máximo posible, es decir, llevar al paciente a sus máximas capacidades sin sobrepasarlas, para realmente obtener una curvatura de aprendizaje acorde a los objetivos del tratamiento. Otro de los principios que se habla en este estudio es la estimulación multisensorial y en particular la estimulación rítmica. Bien sabemos que la capacidad de nuestro sistema nervioso de captar, percibir y analizar múltiples percepciones es esencial para nuestra capacidad no solamente cognitiva, sino física. Y en particular es interesantísimo como por ejemplo la estimulación rítmica, que no solamente tiene que ser auditiva, puede ser una estimulación visual también. Nos puede ayudar a mejorar esta capacidad motora, estableciendo una relación entre movimientos o gestos motores con un ritmo extrínseco, es decir, ponerle un ritmo que puede ser una canción, que puede ser estos aparatos que utilizan los músicos y los pianistas para establecer un ritmo de una canción,
porque este estímulo rítmico funciona como una especie de plantilla en cuanto a la planificación, sobre todo a intentar saber cuándo el paciente tiene que desencadenar nuevamente un gesto motor con un ritmo cercano a lo funcional o más efectivo que el patrón patológico que el paciente pueda tener. Otro de los principios que habla este trabajo son el aprendizaje explícito y implícito, ya lo mencionamos anteriormente, y es sumamente importante esto porque dependiendo de la patología y dependiendo de la capacidad de aprendizaje del paciente, podemos optar por una alternativa implícita o una alternativa, una herramienta explícita para tratar de potenciar su capacidad funcional y su capacidad de aprendizaje. Otra cosa importante, un principio importantísimo es la modulación de los fenómenos plásticos. Como ya mencionamos, la neuroplasticidad participa activamente en esos procesos maladaptativos que pueden inhibir en forma importante el potencial funcional de nuestros pacientes. Modulando esos fenómenos, un ejemplo clarísimo es una alternativa que tiene una herramienta que tiene muchísimo tiempo y que vamos a hablar con un poquito más de detalle más adelante, que son las metodologías de inhibición e inducción de movimiento. Es decir, se utiliza mucho en niños, inhibir el lado sano para sobreutilizar, para obligar al paciente a utilizar el lado afecto. Eso produce una disminución de la excitabilidad en el lado sano y aumentar esa excitabilidad en las células de la periferia de la lesión para aumentar ese potencial funcional en esa zona lesionada. Además, se habla, y es muy importante, estos dos próximos principios, que es el de observación de acción, y desde que está descrito las neuronas espejo, que se describió inicialmente hace unos cuantos años en monos, donde al ver una acción se activaban ciertas zonas motoras relacionadas con esa acción sin necesidad de ejecutar la acción per se. Y eso se hizo válido no solamente para terapias como la terapia del espejo, sino además para tratamientos o alternativas como la imaginería motora, donde utilizando la imaginación o utilizando esa visualización de una actividad en particular, podemos preparar la zona premotora para que la ejecución, a la hora de nosotros efectivamente intentar ejecutar el gesto motor, nos sea mucho más fácil. Es decir, funciona como un proceso de facilitación sensoroperceptual que contribuye en la ejecución. Y en muchos estudios que evalúan imágenes funcionales, por ejemplo, resonancia magnética funcional, vemos como la activación de la zona motora es bastante importante solamente al pensar u observar esas actividades. Entonces, son herramientas importantísimas en este tipo de pacientes neurológicos con algún trastorno del movimiento, llámese trastornos con poco movimiento como espasticidad o Parkinson, o pacientes como distonías focales o generalizadas, donde queremos trabajar el establecimiento de gestos motores más adecuados. Y por último, también estos principios de aprendizaje, este estudio nos habla del principio de interacción social, donde es un principio sumamente importante, pero por el contrario muy poco estudiado en la literatura. Bien sabemos que la interacción social o la alteración en esta interacción que sufren muchos de nuestros pacientes funciona como un inhibidor en el potencial funcional de nuestros pacientes. Un paciente que está deprimido, un paciente que no logra tener una interacción social adecuada o que su interacción social es patológica porque es una interacción en base a la dependencia, es un paciente que entre mayor dependencia social tenga, mucho menos estímulo va a tener para poder desarrollar todo el potencial funcional que pueda tener. Por último, vamos a hablar un poco sobre lo que son las técnicas específicas que utilizamos. Es decir, cómo estos principios los llevamos a la práctica o intentamos llevarlo a la práctica en los gimnasios de fisioterapia o en esos protocolos de entrenamiento que indicamos en nuestros pacientes para domicilio.
Vamos a hablar básicamente de tres tipos de técnicas: unas técnicas de estimulación, unas técnicas de intensificación y finalmente los ejercicios de tarea específica, que lo vamos a mencionar brevemente porque ya hemos hablado algo de eso. Y básicamente esto es tratando de respondernos una pregunta interesante y que todo paciente y todo miembro del equipo se hace. ¿Realmente podemos reprogramar y reconectar el cerebro? Y la respuesta es sí. El problema es que son múltiples los factores que tenemos que cumplir para realmente, para que realmente el estímulo llegue a donde tenga que llegar y tenga la intensidad suficiente para establecer cambios a nivel de estas vías motoras, y que esos cambios sean permanentes o sean duraderos en el tiempo. Dentro de las técnicas de estimulación, una de las más importantes y de las que ya hemos hablado es la imaginería motora. Es una activación del sistema motor a través de un estímulo somatosensorial y visual. Es sumamente importante que, digamos, este estímulo somatosensorial y visual, en la medida que es más repetitiva, va a promover la generación de patrones fisiológicos que activan estos circuitos a nivel de la corteza motora. Funcionan nuevamente como una facilitación en la medida que yo hago el ejercicio mental imaginándome un gesto motor en particular o viendo, porque esto funciona igual para la técnica de observación de acción, viendo una actividad motora. Ese estímulo sensoroperceptual lo que va a producir es una activación, al menos inicial, de esas vías motoras, preparando al sistema nervioso para responder de una forma más adecuada a la hora de efectivamente realizar el gesto motor a trabajar. Esto es un estudio del 2017 de Kaya Bonazzi, donde hace una relación entre la importancia de estos estímulos somatosensoriales potenciando lo que es la efectividad de la imaginería motora, lo que al final tiene un impacto positivo e importante en lo que es la plasticidad a nivel de la corteza motora. Es sumamente importante, nuevamente, preparar el sistema motor para la actividad, y de eso se trata buena parte de estas técnicas de estimulación en rehabilitación. Continuando con las técnicas de estimulación, también tenemos las técnicas de estimulación táctil con movimientos asistivos pasivos. Están basados en la estimulación sensorial que el terapeuta hace sobre el segmento a tratar del paciente. Una técnica que se utiliza muchísimo, sobre todo en las fases iniciales, al principio de cada sesión de fisioterapia, pero con mucho énfasis en las fases iniciales del programa rehabilitador. Es sumamente importante captar la atención del paciente durante la movilización. No es una movilización pasiva como tal, o no es un masaje. Es importante que el paciente haga consciente la estimulación sensoroperceptual que el terapeuta está haciendo en el segmento a tratar durante este tipo de técnicas. Y está demostrado que esta movilización pasiva o activo-asistida, con una múltiple estimulación sensorial, más la captación de la atención del paciente, produce una activación del sistema motor y de las vías motoras. Además, también podemos mencionar dentro de estas técnicas de estimulación la terapia de espejo y la terapia de observación de acción, que está basado en el estímulo visual. El paciente observa pequeños movimientos o movimientos específicos realizados por su lado sano a través del reflejo en del espejo que está colocado en la línea media. O en el caso de la terapia de observación de actividad, el paciente observa la actividad o el gesto motor que el terapeuta o un video en particular reproduce un movimiento que tiene la intención o tiene la motivación de activar una zona
motora o estimular la zona motora del paciente para prepararlo a la hora de el paciente en una segunda fase activar o desencadenar ese gesto motor. La observación tanto por la alternativa de la terapia en espejo o la terapia de observación de actividad estimula y activa circuitos frontoparietales relacionados con la lesión o con el déficit funcional del paciente. Otras técnicas de estimulación que tienen muchísimo tiempo siendo utilizadas en otras áreas como psiquiatría, por ejemplo, en pacientes con diferentes patologías psiquiátricas, y en los últimos años ha tenido bastante auge en el tratamiento de ciertas patologías con déficit motores, como pacientes con espasticidad o pacientes con paresia, e incluso cuando estos trastornos neurológicos están combinados con dolor. Una de las alternativas son las diferentes metodologías de estimulación magnética, bien sea estimulación magnética transcranial repetitiva o estimulación directa. Y básicamente su función es la activación cortical de la zona tratada, y esto puede variar el objetivo de tratamiento. Una de las grandes ventajas de la estimulación magnética es que puede tanto estimular la excitabilidad o inhibir la excitabilidad de la zona tratada según lo que queremos buscar. Por ejemplo, si queremos inhibir un poco esa hiperexcitabilidad del lado sano para poder aumentar el potencial funcional del lado lesionado, o por el contrario queremos aumentar la excitabilidad de las células lesionales para también aumentar su potencial funcional. Estas técnicas de estimulación magnética son de mucha utilidad. Este es un estudio publicado en octubre del 2019 que habla sobre la interacción de la estimulación magnética en conjunto, realizada al mismo tiempo que terapia en espejo, y cómo hay un aumento de el potencial funcional del paciente cuando las dos técnicas se utilizaron en forma paralela en el tratamiento rehabilitador. Ahora, hablando de las técnicas de intensificación, son técnicas que están ya orientadas a ya de por sí mejorar el performance o el desempeño desde el punto de vista motor del paciente. Recordamos que la primera fase o las primeras técnicas que mencionamos son técnicas de estimulación que lo que procuran es preparar esas vías motoras para el desempeño motor, y estas técnicas lo que procuran es aumentar la intensidad de ese estímulo, pero ya acompañados de una efectiva ejecución motora en nuestros pacientes. Una de las técnicas que tienen más tiempo en la literatura y que tenemos más tiempo utilizando en nuestros servicios de rehabilitación son las técnicas de inhibición e inducción de movimiento, muy utilizadas desde hace mucho tiempo en pacientes pediátricos, por ejemplo, pacientes donde inhibimos el lado sano para procurar aumentar o estimular al paciente a utilizar su lado afectado para mejorar el gesto motor y trabajar toda la cadena cinética afectada por la patología neurológica. Esta terapia de inhibición e inducción de movimiento está validada, es una de las técnicas de todas las que vamos a mencionar hoy, es la que está validada por mayor número de estudios clínicos randomizados. Produce una inhibición mecánica del movimiento del lado sano, y se utilizan varias alternativas, desde vendajes especiales hasta simplemente amarrar con algún tipo de vestimenta o algún tipo de órtesis el lado sano, y esto lo que produce es una inducción del movimiento del lado comprometido. Ahora bien, para que esto tenga un efecto, digamos, a nivel de activación cortical y de activación de todas las vías motoras, tiene que tener también una intensidad
mínima necesaria. Estamos hablando de que se requieren 4 o 6 horas al día que pueden ser fraccionadas en varias sesiones. Y es una alternativa que tiene mucha mayor efectividad en pacientes crónicos, no tanto así, y está bien determinado por estudios, que en pacientes agudos no tiene un impacto tan importante en el potencial funcional futuro. También dentro de las técnicas de intensificación tenemos, por supuesto, la terapia robótica y terapias electromecánicas basadas en tecnología robótica. Una de las grandes ventajas que este tipo de tecnología nos da es que produce una asistencia electromecánica de algún movimiento, gesto motor o inclusive de cadenas cinéticas un poco más complejas con un feedback visual, auditivo o de múltiples estímulos sensoroperceptuales, que nos garantiza hasta cierto punto la intensidad del ejercicio o la intensidad del trabajo que se debe realizar. Hay estudios, sobre todo en Gran Bretaña, que hablan que la terapia o el tratamiento intensivo en fisioterapia versus robótica no hay mayor diferencia. Eso cuando se compara intensidades similares desde el punto de vista de fisioterapia versus terapia basada en robótica. Pero cuando comparamos terapia física convencional versus robótica, por supuesto, la intensidad de estímulo tanto en número de repeticiones como en medición de la intención o del objetivo del ejercicio o del trabajo que el paciente realiza, por supuesto es muchísimo más efectivo el trabajo realizado con la alternativa o con las plataformas robóticas. Esto es una alternativa que aumenta o incrementa la excitabilidad de las vías motoras. Nuevamente asegura o garantiza una dosis alta de estímulo versus la terapia convencional, y tiene una gran contra, que es el costo que requiere adquirir este tipo de equipamiento y la limitación en tiempo o la limitación en volumen de pacientes que este tipo de terapia puede atender digamos, en el horario regular que cualquier centro de rehabilitación trabaja. Una de las grandes preguntas que siempre se ha hecho es si vale la pena la inversión o la alta inversión que este tipo de equipamiento requiere, y yo sigo insistiendo y siempre he sido un defensor de que el costo vale la pena, porque no solamente afecta el criterio terapéutico que aplican los pacientes que pasan por esta tecnología, sino que estas tecnologías nos han ayudado a cambiar criterios en pacientes que tratamos sin necesidad de pasarlos por terapia robótica. Entonces, sí creo que la alta tecnología, a pesar de su alto costo, produce un impacto positivo en todos los pacientes que finalmente atendemos. En el mismo rango tecnológico, en el mismo tema tecnológico, tenemos la terapia de realidad virtual o realidad aumentada. En este tipo de plataformas tecnológicas se produce una inmersión del paciente en ambientes diferentes o ambientes muy variables, que esto produce un aumento de esa captación de estímulos sensoriales que producen un impacto positivo a nivel de la activación cortical y la activación de las diferentes vías motoras. Existe un feedback visual y sensoroperceptual de muchísima o de muy alta intensidad, incrementa la excitabilidad de las vías motoras y nuevamente produce una estimulación, una dosis muchísimo más alta cuando lo comparamos con la terapia convencional. En este sentido, cada vez más se han venido combinando tanto la terapia robótica en conjunto con la terapia de realidad virtual, con unos resultados bastante interesantes, porque la combinación de estas dos terapias produce un aumento de la intensidad de dicho estímulo. Ahora bien, si bien es cierto que quizás hace unos 10
años, todas las plataformas, tanto robótica como de realidad virtual, eran plataformas de muy alto costo. Cada vez más han entrado en el mercado plataformas de menor costo, pero además, quizás en los últimos 5 o 6 años, las plataformas caseras que se utilizan o que tienen un uso meramente recreativo han empezado a tener una aplicación o una utilidad clínica, y son plataformas bastante accesibles en comparación con las plataformas de utilidad médica únicamente. O sea, plataformas como el PlayStation 4, Xbox, Nintendo, el anterior, el Wii, o el actual Nintendo Switch, son plataformas bastante accesibles, bastante económicas y además bastante fáciles y amistosas, amigables de utilizar por parte de pacientes de diferentes niveles cognitivos y de diferentes edades. Por otro lado, tenemos también los dispositivos de realidad aumentada, que a diferencia de la realidad virtual no producen una inmersión del paciente en un ambiente completamente diferente, sino por el contrario, le da información sensoroperceptual al paciente, pero el paciente se mantiene en el propio ambiente. Y esto tiene múltiples aplicaciones, no solamente médicas. Se han visto últimamente, por ejemplo, lentes de asistencia para corredores, donde en el lente puedes ver la velocidad y la distancia a la cual estás corriendo, el ritmo al cual estás corriendo, tu frecuencia cardíaca, un tipo de pacer, ver tú, compararte con otros corredores o con otros tiempos o con tiempos propios en días anteriores. Esto también tiene una gran aplicación en el área de rehabilitación, donde nuevamente pueden ser útiles para aumentar la intensidad de estímulo a nivel cortical y de vías motoras. También tenemos dentro de las técnicas de intensificación la terapia de biofeedback mediada por electromiografía, que es donde nosotros en particular tenemos experiencia, pero también la terapia de biofeedback mediada por electroencefalografía, utilizada con bastante éxito en muchos centros y en muchos países. Estas terapias de biofeedback con electromiografía son terapias que tienen o producen un feedback visual y auditivo de la secuencia y la activación muscular de gestos o cadenas cinéticas específicas, muy útiles sobre todo en pacientes con movimientos anormales o movimientos involuntarios tipo distonía. La hemos utilizado nosotros en particular tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de distonías focales, distonías del músico o del escribiente, pero además produce un registro de la actividad y una secuencia muscular por medio de electrodos de electromiografía, que pueden ser tanto de superficie como electrodos de aguja. Y también tiene una gran utilidad en proveer al paciente una herramienta para automodular ciertos patrones motores, tomando en cuenta, por ejemplo, que en las distonías hay ciertos grupos musculares que pueden disparar el patrón, un patrón mucho más complejo. Y identificando cuándo se dispara ese patrón, podemos intentar reeducar esos patrones para que el paciente aprenda a inhibir el patrón distónico más complejo. También tenemos la estimulación eléctrica funcional, que es una técnica que produce activación muscular como estímulo eléctrico. Esto es muy útil para patologías con un compromiso muy focal, por ejemplo, lesiones de una raíz nerviosa terminal, estimulando un nervio o un grupo muscular podemos compensar parcialmente ese déficit motor. Pero además esto produce una generación o un estímulo sensorial que también puede ayudar a reeducar ese déficit motor. Útil en reeducación de gestos motores muy simples y no en el trabajo de reeducación de cadenas cinéticas mucho más complejas. Y por último,
dentro de, digamos, de las técnicas que utilizamos para estimular este proceso de aprendizaje motor e influir en este proceso de neuroplasticidad, tenemos los ejercicios de tarea específica. Ya hemos hablado o ya hablamos anteriormente de esto, pero lo traigo a colación al final porque es sumamente importante entender, y que nosotros como terapeutas, pero además que el paciente como parte activa del equipo, entienda que la práctica en rehabilitación es el core, es la parte básica o es la herramienta más importante para obtener finalmente una mejoría funcional. Y yo siempre pongo el ejemplo de los deportistas, sobre todo deportistas élites. Los grandes deportistas, los deportistas que más destacan, se basan principalmente en su disciplina. Y esa disciplina se basa en una práctica intensiva de los diferentes gestos motores relacionados con su deporte. ¿Y qué es lo que esto produce? Produce cambio de neuroplasticidad y produce una mejoría en la capacidad de respuesta motora del individuo a la hora de ejecutar cualquier actividad dentro de su deporte. Lo mismo buscamos nosotros en nuestros pacientes. En la medida que ese trabajo, esa práctica sea mucho más intensa, pero que esa intensidad además tenga una intención en particular, vamos a tener un mayor impacto sobre la función y sobre el desempeño funcional de nuestros pacientes. La intensidad y la dosificación son esenciales para obtener este impacto. Y esos son conceptos que nosotros como parte del equipo terapéutico tenemos que tener claro y tenemos que trabajar en consecuencia. Pero además que el paciente como miembro activo de este equipo tiene también que entender. Él tiene que entender cuál es la función de este trabajo que nuevamente es arduo, es complejo, es difícil, pero entre mayor compromiso tengamos y entre mayor disciplina tengamos en cumplir cada uno de los principios que hemos venido mencionando, mayor potencial funcional podremos sacar de nuestro paciente. Nuevamente, muchísimas gracias al comité organizador del Congreso, muchas gracias a la Junta Directiva por la invitación. Para concluir, quisiera hacer énfasis en que en neurorehabilitación la única forma de trabajar es el trabajo en equipo, y ese trabajo en equipo debe incluir al paciente como un miembro activo del mismo. Realmente la evaluación de nuestros pacientes debe tener un componente funcional importante. Nuevamente, al paciente no le interesa estar más relajado o no le interesa inhibir parcialmente ese movimiento anormal o movimiento involuntario. Al paciente le interesa mejorar su función y nuestro tratamiento tiene que ir en consecuencia de eso. Y para que este tratamiento tenga ese impacto y ese impacto sea perdurable en el tiempo, debemos trabajar en influir en estos procesos de neuroplasticidad y en estos procesos de aprendizaje motor que hemos venido hablando hasta ahora. Por supuesto, como recomendación queda mucho que hablar con respecto a otras cosas otros tratamientos o otras intervenciones que nosotros en rehabilitación y particularmente en fisiatría tenemos. Hacemos abordajes invasivos, hacemos tratamientos con toxina botulínica, hacemos fenolizaciones, hacemos el manejo del dolor muy relacionado con estos pacientes, un dolor sobre todo complejo por su componente mixto, pero eso queda para alguna otra conversación en un futuro. Nuevamente, muchísimas gracias y para cualquier pregunta, comentario, siéntanse libres de contactarme por mis correos electrónicos o vía WhatsApp por mi teléfono. Muchas gracias.